Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, amigos, estamos encontrándonos para iniciar diálogos. Saludos a nuestros amigos de la 920 AM, a los seguidores de Facebook Live y claro, a nuestros amigos de Democracia TV. Está con nosotros, como les habíamos venido anunciando, ya Cristian Albuja, él es economista y ahora comentábamos, él es candidato a PhD en una universidad. ¿De qué universidad de España? Camilo José Cela. La Camilo José Cela de la Universidad de España, y está ya con nosotros también el economista Pablo Dávalos. Les hemos invitado a los dos, catedráticos universitarios los dos, para analizar un poco si es que es verdad que hay cifras en rojo las que va a heredar el próximo gobierno, qué se puede plantear a estas cifras en rojo, deben preocuparnos o no, si hay políticas económicas que nos permitan avanzar en esto y bueno, en fin, veamos cómo, si es que la campaña electoral nos limita, se decía de la inversión, algunos dicen, pero si en 10 años no ha venido, ¿por qué la campaña va a limitar? Entonces otros dicen, pero limita más. Así, bueno, estas son algunas de las preguntas con las que vamos a iniciar con los dos. Gracias por acompañarnos. Cristian, una primera apreciación, el señor presidente ha dicho que la mesa está tendida, y algunos dicen, no sabemos tendida con qué más, así es que bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, gracias Francisco, Pablo, qué gusto tener aquí esta oportunidad de compartir estas ideas. Bueno, esta primera apreciación, como tú lo dices, el presidente dice la mesa está tendida, pero difícilmente vamos a saber la mesa tendida para qué o por qué, y ese tema lo vamos a descubrir en los próximos meses. Yo no creo que esté tendida, más bien yo creo que hay un problema bastante serio de liquidez en el Ecuador. Entre otras cosas, tenemos una carga fiscal importante, un pago de deuda importante que tenemos que hacer este año. Si bien hay un sentimiento de este primer trimestre, inclusive con el dato del Banco Central, de que hay algo de crecimiento y hemos pasado esa recesión que les llama el oficialismo. Yo creo que definitivamente es una crisis que estamos viviendo. Está ahí, está para quedarse. Está ahí, depende de lo que suceda. Pero yendo a la pregunta, no está atendida. Más bien tiene muchísimos retos. El presidente que vendrá en mayo tendrá que primero sentarse a ver qué dice la data, y la data le va a decir que estamos complicados con algunos de las variables, indicadores y ¿Cuáles variables. serían unos 3 indicadores? Deuda definitivamente, el déficit fiscal, que es el resultado de los ingresos menos los gastos, que si bien algo mejoró los ingresos tributarios en estos primeros meses, pero los gastos se prevé que tienen que ser muy altos y efectivamente para la campaña se gastó mucho, y ese no es un problema de hoy. Yo creo que es el problema al que nos ha llevado la situación, es que se gastó mucho en los anteriores años. ¿Por qué? Porque cuando tuvimos altos ingresos, como toda familia, ¿no? Yo creo que cuando tenemos ingresos hay que ahorrar un poco para los momentos en los que vamos a tener problemas. La idea era invertir como parte del ahorro, la inversión, para que después supongo que nos sirva. Y ahí es donde creo que debemos entrar a analizar qué hicieron, cómo lo hicieron y si lo hicieron bien. ¿Por qué? Porque el que viene, el presidente, el 24 de mayo tendrá que tomar una decisión, que lo que sí está tendido en la mesa es que se viene un proceso muy claro de alianzas público-privadas, en otras palabras, privatizaciones, que van a tener que entrar modelos de administración, concesión, venta de parte del Estado para recuperar algo de liquidez. Mucho, ¿no? Todavía queda y yo creo que va a quedar. Ahora, la pregunta era, ¿por qué no se lo hizo eso antes? ¿Por qué esperamos el habernos quedado sin recursos para plantear un modelo de apertura? Y bueno, ya veremos, y en el transcurso de la entrevista podemos hablar un poco más de cómo la dolarización trabaja en esto, porque la dolarización, si bien ha salvado y todavía nos mantiene a flote en comparación con otras economías que
ni siquiera son comparables, porque ya un modelo venezolano ya teóricamente es inviable, pero sí nos mantiene a flote. Lastimosamente creemos que la dolarización nos va a mantener a flote siempre, y el problema es que la dolarización en sí misma no es el fin, es una herramienta para continuar. Pablo, bienvenido nuevamente. Gracias. En la campaña, en realidad, recurríamos mucho, bueno, contigo siempre se recurre al análisis económico. ¿Crees que el tema de lo económico, dicho así como análisis, no pega en la gente? La gente como que no siente esto que nos acaba de describir también Cristian. Pero además, por ejemplo, este era un gobierno que dijo que cuidado las privatizaciones, y de eso hemos tenido en estos 10 años mucho. ¿Qué planteamientos hay, Lo económico es algo fundamental, creo yo. Sabemos, al menos desde la campaña de Bill Clinton, cuando Clinton dijo, es la economía estúpido, ¿te acuerdas? Esa famosa frase de Clinton, ¿no? Que la economía es determinante para una sociedad. ¿Cómo sentimos nosotros, los ciudadanos de a pie, la economía? A través de algo que se llama empleo. Porque el empleo es la forma por la cual tenemos ingresos, y los ingresos nos permiten solventar nuestras necesidades de todos los días. Cuando no tenemos empleo, sentimos que algo no está bien. No podemos tener empleo por cuestiones particulares propias, pero tampoco podemos tener empleo por malas políticas, porque la economía no genera la cantidad de empleo. Entonces, ¿cuál es el problema fundamental que tenemos en la economía ecuatoriana en los últimos años? No es una economía que cree el suficiente empleo para el conjunto de los ecuatorianos. Somos alrededor de 8 millones los ecuatorianos en capacidad de trabajar, eso se llama población económicamente activa, y el empleo que se genera es apenas para la mitad. La otra mitad tiene que ver cómo sobrevive, qué hace, qué vende en la calle, cómo se inventa el día a día, ¿no? Entonces, lamentablemente, no somos una sociedad que haya podido crear estrategias de empleo a largo plazo para el conjunto de su población. Bueno, pero acaban de anunciar que hay una reducción del 5 punto algo que estaba el desempleo, Pero, al 4.4. Sí, ¿no? Por eso los economistas, cuando hacemos análisis económico, vemos del empleo total cuál es el empleo que tiene significación macroeconómica. ¿Qué significa eso? El empleo pleno. El empleo pleno, que es la persona que se puede endeudar en una casa, en un auto, en un viaje, etcétera, porque tiene un ingreso permanente. Ese ingreso permanente le permite de cobertura, o sea, esa persona gira contra su ingreso permanente una deuda para comprarse un auto, para comprarse una casa, y eso permite dinamizar la economía. Cuando tú vives el día a día, cuando vendes en la mañana, pero la próxima semana de pronto no vendes porque dependes del ciclo de la economía, ese empleo no es permanente, pues, ¿no? Pero cuando tú ni siquiera tienes que vender, cuando estás con el periódico... No hay papel higiénico para la esquina. Claro, entonces, ese es el desempleo. ¿Qué significa el desempleo abierto? Pleno también sería. Ese es exactamente el desempleo pleno. Hay empleo pleno, hay desempleo pleno, o sea, no tienes sí, nada. Pero que hay hacer. un colchón, hay un colchón que antes lo llamábamos informalidad, subempleo, ahora se llama empleo inadecuado, ¿no? Que permite absorber, si tú quieres, porque los padres y madres ecuatorianas tienen que ver cómo solucionan los problemas de su casa, pues. Entonces se ponen a vender cualquier cosa, en consecuencia y en rigor no están desempleados, pero tampoco están empleados. Entonces, lo que nos preocupa a los economistas es la capacidad que tenga la economía de generar ese pleno empleo para todos los ecuatorianos. De tal manera que el colchón ese que se llama subempleo se vaya reduciendo y los ecuatorianos tengamos seguridad social, tengamos una remuneración estable a largo plazo, podamos tener vacaciones pagadas, podamos tener cobertura de salud para nuestras familias. Es decir, podamos tener bienestar, lo que la sociedad puede generar para todos. Eso lamentablemente no existe en la sociedad ecuatoriana. Eso te hablo de los 8 millones, Claro. Pero aparte de eso hay 8 millones más que son niños, ancianos, sector rural, etcétera, que tienen otras dinámicas. Se les suman otras cosas. Se les suman otras cosas. Pero Entonces, Pablo, ahí hay una cosa. Uno diría, se ha hecho un esfuerzo, dice el gobierno, pero esto de que se habla mucho, las cuentas en rojo, y lo que decíamos a Cristian, la mesa tendida. Claro, uno puede tener una mesa tendida y no sabe qué nomás han puesto. Exactamente. Mira, lo que el país necesita son políticas que permitan adecuar este corto plazo con el largo plazo. Por último, digo yo, podemos tener las cifras en rojo, si pasado mañana vamos a tener las cifras en azul. Ya. Es decir, estamos generando... Es posible cambiar eso, ya. Eso, ¿no? Si tú estás generando infraestructura, es como un hogar que se endeuda, que sigue una pequeña infraestructura en un horno de pan,
Tiene deudas el primer año, pero el segundo año está pagando las deudas. Porque pues, ya ¿no? comienza a vender el Claro, pan. porque está vendiendo el pan, porque ese horno le está permitiendo generar ingresos. Entonces, lo que necesitamos pensar los ecuatorianos es en el largo plazo. Los ecuatorianos somos muy proclives a juzgar por las circunstancias concretas de hoy, de este momento. El largo plazo no es así. Entonces, es cierto que hay problemas fiscales. Pero si esos problemas fiscales son coherentes, que a largo plazo nos permitan crear empleo, se pueden resolver. Pero si al contrario esos problemas fiscales a largo plazo nos profundizan los problemas de ahora, son graves. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos problemas fiscales que no resuelven los problemas de ahora porque son problemas fiscales que se generaron para resolver problemas inmediatos. Es decir, yo necesito pagar la nómina, me endeudo con los chinos, Y pago la nómina, pero la no gente pasa vota por nada. mí porque pagué la nómina. Y el próximo mes, ups, ¿qué hago? Otra vez tengo que pagar la nómina, otra vez crédito, ¿no? Vendo cualquier cosa, pago nuevamente, entonces voy resolviendo los problemas del día a día, ¿no? Pero no tengo una visión de largo plazo. ¿Tú Al final del año... compartirías que hay todavía que vender en el Ecuador? O sea, No, el país se puede mí me vender. claro, a mí me quedan 2 o 3 cosas que les podrían interesar. Es que mira, pero tú puedes no vender los encuentro mucho. bosques, no, o sea, Puedes puedes vender puedes todo. comenzar vendiendo todo. El aire Pero- con los mercados de carbono, puedes vender el agua, puedes vender minerales, o sea, puedes vender lo que quieras. Ya. Claro, pero no o se sea, que trata de dónde sacar plata si hay. Pero por supuesto, ese es el problema. ¿Por qué crees que le ¿Por qué interesa crees que tanto el les poder? interesa tanto? Exactamente. ¿Y quedarse es eso lo que les interesa o tú encuentras otros motivos? O sea, el poder tiene su lógica, es tautológico si tú quieres. El poder se explica por sí mismo. Cuando le preguntan qué es el poder, la respuesta inmediata es tautológica, el poder es el poder. Ya. Es decir, el poder ya no piensa en solucionar problemas, en democracia, en paz, en diálogo, no. Y Alianza País es una representación de lo que es el poder. Cuando llegas al poder tienes que conquistarlo todo, tienes que excluir a los demás, tienes que utilizarlo todo en beneficio propio. Es el maquiavelismo donde el fin justifica los medios, ¿no? Sin escrúpulos, sin moral, sin ética. Es el poder químicamente puro que lo utilizo. Si tú crees en los discursos que yo hago para mantener este poder, es tu problema. Depende de tu ingenuidad. Lo que dicen es que se necesitan pobres para ejercer eso. ¿Es cierto eso? No, se necesita gente que ideológicamente pueda ser convencida. A veces la gente de la clase media es más fácil de manipular que los pobres. ¿Así? Es mucho más fácil porque está sometida a las estrategias del marketing, a las estrategias publicitarias. Porque está como conectada está conectada a al mercado. ¿no? a No es la gratuito que el mismo publicista que te hace desodorantes después te hace campañas presidenciales. Claro. Está Te vendiendo vende un rolón marcas. de presidente. Cristian, esta parte de la economía que es un poco venderte una ficción en definitiva, ha generado este gobierno la sensación de que hay este buen vivir, esta entre comillas de estabilidad tanto política como económica, como han tenido una mayoría tan grande. Van a tener menos ahora, pero siguen teniendo. Hay algunos temas que decía Pablo, ¿no? Yo creo que definitivamente los modelos como este, que ya son repetidos en el mundo, necesita de gente pobre. Ya. No, ¿por qué? Porque la gente pobre es la única que se cree estas historias de que viene El Salvador y me va a dar todo lo que me Y ofrecen, apuesta van a porque dar. me den. Y aparte Y no se la porque juega. yo haga, Se ya. la juega y se la juega con todo, porque claro, aquí estamos acostumbrados, por un lado, la gente a que le den todo. Entonces, claro, si me ofrecen casas, si me ofrecen bonos, si me ofrecen Pero gratis, 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 que no les dan. lastimosamente, a uno te dan. Pero le lastimosamente, dan a uno y genera la esperanza de que a lo mejor Es como el la siguiente lotería. soy yo. Claro, ya. lastimosamente volvemos al tema. Necesito pobres. Claro. Y para tener pobres necesito que existan clases que no puedan sobresalir. Claro, les puedo mantener con subsidios Claro, y con sí. dádivas, pero al final. Pero por otro lado también tenemos empresarios que, voy a copiar las palabras de una politóloga o una política guatemalteca que los dice empresarios, que son aquellos que lo único que hacen es apuntarle al gobierno de turno para No importa beneficiarse. quién es. Un empresario por naturaleza es alguien que se la quiere jugar. Y eso que se la quiere jugar significa que quiere competir, que quiere abrirse al mercado. Y mientras nosotros podamos trabajar en esa línea y podamos decir, más gente se va a arriesgar, que arriesgar lleva a dos cosas. La una es a perder, la otra es a ganar. Pero lleva a que genere el empleo que decía Pablo. Ya. Necesitamos Y estos empleo. Pero estos empresarios que dice la señora Ramírez, no son estos que se han consolidado en estos 10 años, son 9 grupos
Claro, y ese es el... Ahora son fortunas grandes. Y ese es el problema de tener gobiernos tan metidos en todo, que regulen todo e intervengan en todo. ¿Por qué? Porque, claro, yo le apuesto al gobernante... ganador. Le apuesto al caballo ganador. Al caballo ganador. Le apuesto al caballo ganador con el objetivo de que después me beneficie. Claro. Y que después me cierre la entrada a la competencia. De que después me dé subsidios para yo competir. Que me dé estas ideas de que primero me tiene que cubrir a mí para desarrollarme y después competir. No. Los empresarios por naturaleza, porque, bueno, estoy en la parte académica, pero también estoy en la parte privada. Nosotros nos creamos para competir y estamos dispuestos a competir y tenemos que competir, no estamos esperando dádivas de alguien, sino regulaciones claras. Si a nosotros nos dicen, esta regulación va en este norte, con eso estamos más que pero suficientes. que no les cambien al y que no nos cambien, ¿no es cierto? Ahí nosotros estamos y vamos a generar el empleo. El empleo no tiene que estar generado por el Estado. El problema del pago de la nómina y del endeudamiento con los chinos cada mes para pagar la deuda, si es que no es sacándole la plata al Banco Central, es por eso, porque tenemos una nómina enorme de gente que podría ser productiva trabajando para alguien más que está arriesgando su capital. Pero ¿cómo arriesgo yo mi capital en un país donde no tengo las reglas claras, que no sé qué va a pasar el próximo año? Entonces ahí viene el tema de esta estructura en la que nosotros vivimos, en la cual se fortalecen las relaciones electorales previas a un candidato. Y claro, ahí sí el marketing funciona. ¿Por qué? Porque ¿qué tengo que ofrecerle yo? Le tengo que ofrecer yo desde el todo punto de vista lo que aspira y juegan con nuestra mente, porque yéndonos un poquito a la neuroeconomía y al neuromarketing que está muy de moda, ¿no es cierto? Yo puedo decirle a la mente, confía en mí porque yo soy tu salvador. Y eso es lo que nos ha venido pasando a nosotros de tumbo en tumbo. No, tranquilos, si yo te voy a salvar. Pero claro, si ya tuvimos 10 años que nos iban a salvar y nos vuelven a decir que nos van a salvar, volvemos a decir pero hay, que hay un problema. El discurso que dice, hay un terremoto en Manabí, yo les voy a dar, yo les reconstruyo. Y claro, la plata de todos, pero no se ve la magnitud que debería ser, pero algo hay. Claro, y esa es la posibilidad de que siga existiendo alguien que vuelva a ganar elecciones y vuelva a decir, no se preocupen, yo les voy a dar. Y esto no es de una tendencia u otra, porque todos terminan haciendo lo mismo. Alguien debería, como en algún país de Latinoamérica, decir, a ver, yo pienso en otro modelo. En otro modelo que sí es viable a largo plazo, como decía Pablo. ¿El largo plazo qué significa? Que yo pueda invertir a largo plazo, competir a largo plazo, generar empleo a largo plazo. Pero el largo plazo para el empleo y la base fundamental de que las familias puedan generar una mejora en su calidad de vida, que ese es el objetivo. No es el objetivo llegar a que todos sean iguales y peor que todos sean millonarios o todos sean pobres. El objetivo es que todos que tenemos mañana tengamos un poquito más. Si yo tengo un empleo, mañana tengo un poco más. Si yo tengo una empresa, pueda tener una empresa más grande. Y si yo negocio a nivel internacional, negocio un poquito más. Con eso creo que todos estaríamos felices. Pablo, si es que este modelo de démosles un poquito más y me va a permitir para que se calmen, a veces me parece también un poco de... Pero hay una cosa, los empresarios han dicho, a ver, lo que dice Cristian, vamos a tener unas políticas claras, pero de largo tiempo, que no nos vayan a cambiar las reglas. Pero también ahí mismo, en eso de no nos vayan a cambiar, te ponen el tema del trabajo y una especie de flexibilización laboral. Permítanos contratar por horas, permítanos... Y a veces uno dice, pero tienen alguna lógica. Yo pienso que la limitación del empresariado ecuatoriano es que no tiene una visión de mercado interno. Es decir, él ve al obrero como una externalidad. Él no ve al obrero como un probable comprador de lo que él produce. En economía nosotros estos modelos los llamamos Fordismo. Fordismo es cuando tú le pagas al comprador lo suficiente para que él te compre lo que tú estás produciendo. Y eso lo hizo Ford justamente en sus cadenas de producción. Es decir, nuestro empresariado ve al obrero como algo que tiene que minimizar, como un costo que tiene que minimizar para poder expandir su rentabilidad. En ese sentido es un empresariado del siglo XIX, si tú quieres, ¿no? Un empresariado que todavía tiene estructuras de renta incluso en la formación de precios. Cuando pone los precios pensando en renta. Por eso tú vas a ver que más allá de salvaguardas y todo lo demás, desde el inicio de la dolarización,
El empresariado nunca te puso tasas de rentabilidad de un 20-30%, que eran normales en Estados Unidos, sino de 300-400%, ¿no? Te estoy hablando desde el año Pero eso es 2000. una distorsión, por eso no funciona. Por eso no funciona, Pero efectivamente. si es que ¿no? funcionaría así, con no rentistas, sino con gente que, Entonces, que ¿qué pueda tienes tú? producir. Y que cuando el empresario se convierte en rentista, tiende a tener posiciones dominantes de mercado, a dominar el mercado, a excluir la competencia y a formar precios de renta de monopolio. Y si tú ves la economía ecuatoriana, casi todos los sectores, casi todos son monopólicos. No hay uno que se salve. De pronto los vendedores de jugos naranja podrían ser el libre mercado. Todavía uno han organizado un monopolio. Pero todos los sectores son monopólicos, ¿no? Y es curioso porque nosotros tenemos una superintendencia de control de poder del mercado que no ha servido en absoluto para disminuir, atenuar, apaciguar, si tú quieres, ese monopolio. ¿Crees Bancos. que eso tenía vigencia? Si ¿valió la pena? No más allá de que haya O valido no. la pena, es la constatación real de los datos, de los hechos, porque a veces, claro, a mí me dicen, Pablo, es que tú dices unas cosas, pero digo, pero los datos están ahí, pues. Ya. Tú me dices las cifras del gobierno y lamentablemente me gustaría que las cifras fueran en azules o rojo y después en azules. Claro. Pero ¿qué veo yo? Que Yo veo un tengan déficit la fiscal muy posibilidad de- fuerte. Veo problemas de liquidez en la economía muy fuertes. Tenemos un déficit en balanza de pagos de más de $1.000 millones que amenaza a todo el sistema de dolarización, ¿no? Tenemos problemas de desempleo, tenemos problemas de falta de credibilidad, si tú quieres, de los consumidores, de los empresarios. Tenemos riesgo país, que es el segundo más alto de todo el continente. O sea, son indicadores no muy halagüeños, si tú quieres. Son indicadores que dicen que algo no está bien en la economía ecuatoriana. Algo hay que cambiar en la economía ecuatoriana. Pablo, ¿y se puede conjugar las propuestas de las que tú has venido haciendo Pero- con algo que nos permita que todos caminemos ahí? Pero te voy a, para contestarte lo que planteaste al principio, y es el hecho de que el error de Lazo para venir a hacer una especie Ya, de economía desde el política momento ya. no fue no haber comprendido el peso de la política social. La gente vota por Alianza País porque dicen estás pobres, todo lo que tú quieras, pero tiene política social. Durante más de 3 décadas el país no tuvo política social. Es decir, aunque destines un poco de dinero a los pobres, algo les llega. Entonces ellos valoran el hecho de que les llegue, aunque sea un poco, a que no les llegue nada, como en las épocas anteriores. El hecho de no tener política social le pasa factura a varios partidos políticos. Pero Pablo, entonces eso significaría que sí ha llegado. Significa que la que es política social potente. ha funcionado. Por supuesto, por eso ganan, pues. Sí, Por, eso, claro. por supuesto. Han perdido una buena parte de lo Pero que no ganaron, han dejado pero de no ser han dejado hegemónicos. de ser la La mitad, política claro. social es potente y lamentablemente la derecha piensa en términos de competitividad, en términos de mercado, etcétera, que está bien, no discuto, pero no se le ocurre abrir su espacio de posibles para pensar en política social. Si Lazo hubiese tenido un componente importante de política social, créeme que estaríamos hablando en otro escenario. Entonces, Alianza País ha logrado monopolizar la política social. Ha logrado que sean solo ellos los que hablen en términos de política social. Y el paradigma de la política social es Lenín Moreno, pues. Él es el de las famosas misiones que inauguraron durante los primeros años de Una Alianza especie de País. asistencialismo. Exactamente, es una especie de asistencialismo en un contexto donde el Donde desarrollo... alguien tiene que responder por lo social. Exactamente. Pero para los sectores más pobres es o tengo algo de asistencialismo o no tengo nada. O tengo mercado puro y duro. Entonces pon a escoger a la gente pobre, ¿no? O mercado puro y duro, que significa cero asistencialismo o muy poco asistencialismo, o asistencialismo, ¿no? Desde el Estado. Por último, algo me dan, pues. Dicen que van a dar una misión esto, una misión lo otro. Bien. De pronto no me dan a mí, pero le dan al vecino, a alguien, ¿no? Cristian, eso no, capaz que, como decía el propio Pablo, la lotería algún día me toca, pero Claro. me puede tocar. O sea, Claro. estoy en el juego. Exactamente. Claro, en estas otras formas de ver parecería que están fuera de juego. Ay, yo creo que ahí un poquito, como decía Pablo, hagamos un poquito de economía política, ¿no es cierto? Y hagamos también un análisis de la labor del Estado, ¿no? Claro. Porque yo creo que ahí parte todo. Esto de la historia y bueno, el monopolio, el oligopolio que existe en las distintas, en el mercado ecuatoriano, yo creo que es culpa del Estado. Del Estado, que es el gobierno de turno es el que genera que no exista competencia. Pero antes no había tanto. Estos 9 grupos están consolidados. pero exactamente, en todo quieren- caso diríamos, quieren 200 grupos. 200 200 grupos, o sea, grupos podría decir. que yo creo que
¿Cómo resolvemos eso? Ya. Invitando a la competencia. Si queremos tener competencia en supermercados, ¿qué debemos permitir? Que entren todas las cadenas internacionales a competir. Si queremos competencia en la banca, ¿qué debemos hacer? Que entre toda la banca internacional a competir. ¿Por qué no viene? Porque simplemente tenemos tantas trabas para entrar en este país. Ya hemos tenido los ejemplos del Banco Santander, que quiso entrar y le pusieron trabas hasta para respirar, del grupo de supermercados chilenos y peruanos que quiso entrar, el grupo de supermercados franceses también quiso entrar y le pusieron trabas que uno dice, a ver, si voy a entrar a un país donde aparte crean una superintendencia de control de mercados, que eso es algo que a mí me descuadra totalmente, ¿no? El Estado pone a controlar con alguien una ley antimonopolio. Antimonopolio, si la única forma de generar monopolio es con una ley. ¿Cómo logra tener una casa farmacéutica el monopolio de una marca? Pastillas, ¿sí? Porque una regla estatal lo permite. Le permite que solo tú puedas explotarle por un cierto tiempo. Entonces, ¿quién le permite a la Pfizer vender la aspirina por 25 años que le da la patente? Una regla estatal o una regla pero es que ¿el beneficio de quién? No. ¿Para qué? A nosotros nos beneficia que alguien se dedique a investigar. De seguro alguien está investigando hoy la solución para el cáncer y no requiere de alguien que le pague por investigar. Si donde se genera la investigación es en la universidad. Sí, pero sí requieres que alguien te pague. Claro, pero si nosotros, los profesores nos dedicamos a investigar en nuestra labor natural de la universidad. Claro, porque tiene quienes y los científicos hacen lo propio. ¿Qué hacen las casas farmacéuticas? Cuando encuentran que alguien está desarrollando algo más, le cogen y le absorben. ¿Por qué? Porque ellos se van a beneficiar de una patente que le va a permitir por 20 años y nosotros los consumidores no deberíamos tener la libertad de cuando salga una cura nueva, tener el acceso inmediatamente. En el mismo contexto, la competencia es buena para todos, pero ¿por qué se mete el Estado a eso si es que efectivamente lo único que permite es generando? Y ahí yendo un poquito más allá, ¿no es cierto? El Estado se mete a querer resolver todo. Es el que construye, es el que da los servicios de educación, es el que da los servicios de salud, es el que da los servicios de carreteras, es el que da los servicios acá, todos los bienes y servicios. ¿El Estado para qué está? El Estado está simplemente para dar unos lineamientos claros por dónde vamos. Entonces, menos Estado, más participación, pero es que lo que pasa es que el Estado, en países como los nuestros, debe estar presente para defender a los menos. Para defenderla, pero aquí tenemos dos reglas básicas. Salud, por ejemplo, educación. ¿Qué dice nuestra Constitución? Nuestra Constitución dice universal y gratuita, ¿no es cierto? No dice estatal, dice universal y gratuita, que eso significa que yo, como estudiante, puedo ir a cualquier estamento privado, público, mixto, gratuito. ¿Y a quién le paso la factura? Al Estado, porque en la Constitución lo dice. Bueno, pero a lo que hay es que generar una infraestructura pública. ¿Pero por qué le tengo que generar infraestructura? ¿Por qué no que todos, si hoy sabemos que hay muchos estudiantes que se quedan fuera del sistema de educación pública, podrían ir a las universidades privadas donde hay puestos vacíos y decir, ese puesto que cuesta exactamente lo mismo, porque no es que la educación en una universidad pública no cuesta, claro que cuesta, cuestan los profesores. No exactamente lo mismo. Cuesta exactamente lo mismo. El costo, no digo casos. Cómo se lo... Claro, el costo en el público inclusive puede ser más. ¿Qué pasa si es que yo me siento en el puesto de la universidad privada X y le paso la factura al Estado? En vez de que el Estado, que está pagando lo mismo por ese mismo estudiante en una universidad pública, le pague al privado la misma cantidad, no tiene que ser más ni diferente. Y no es que ya por eso el dueño de la universidad... Ha privatizado la universidad. No, simplemente estamos cumpliendo con la Constitución universal y gratuita, no estatista. Ya, esta es una propuesta que yo quiero que la comentes, pero vamos a hacer un pequeño corte, Pablo, porque claro, podría decir, yo sí me quiero ir a una universidad privada, páguenme, pero claro, ahí vamos a ver la diferencia privada, de inmediato. Claro. Después de este corte seguimos con Pablo Dávalos y Cristian Albuja, de inmediato volvemos. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe.
Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia, solo noticias. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos de regreso con Pablo Dávalos y Cristian Albuja. Mientras hubo el corte, estábamos comentando ya sobre esto. Pablo, Mira, entonces topamos de los saldos en rojo que podrían estar a una cosa que podría ser, yo te digo, me sorprende, pero claro, ya experiencias han habido. Esto de lo público y privado, que además aquí ya tenemos una alianza, una ley de asociación. Lo público significa lo de todos. Ya. No. Y lo privado significa lo de pocos. Entre lo público y lo privado media lo que es el precio. Nosotros a los estudiantes de economía les indicamos que el precio tiene dos características. La una es la rivalidad y la otra es la exclusión. Cuando tú pones precio a algo, estás excluyendo de ese bien a ciertas personas. Entonces hay bienes que no pueden tener rivalidad ni exclusión. Por ejemplo, la recolección de basura. O sea, no puede tener ni rivalidad ni exclusión porque puedes generar problemas de salud pública para todos. El agua potable, ¿no? La energía, ahora Internet incluso, ¿no? Y otros bienes como la salud, la educación, etcétera. Esto mide el grado de justicia de una sociedad. ¿Por qué se asume el Estado o formas estatales que no son necesariamente el gobierno, ¿no? Formas estatales podrían ser, qué sé yo, los municipios, podrían ser, en el caso de Ecuador, los gobiernos de provincia, etcétera, asumen ciertas competencias y demás, ¿no? Porque forman parte de lo público. ¿Qué es lo público? Es defender lo de todos. Si tú me dices a mí entre defender lo de todos y defender lo de pocos, por definición creo que tenemos que defender lo de todos. Pero si todos que pudiésemos, como dice la Constitución, ir a una universidad, para seguir con el tema, y decir, vea, yo me voy a presentar en tal universidad y en vez de que pague mi cuota pública, págueme acá. Pero y ahí el planteamiento, Pablo, verás, los recursos que financia la universidad pública tienen que ir a la universidad pública porque son de todos. No creo que con recursos de todos puedan financiarse entidades privadas. Ahí hay un problema legal y jurídico incluso, ¿no? Pero en el caso ecuatoriano hemos desarrollado mecanismos no económicos de exclusión. Claro, No, en el caso de la ahora la si universidad, no tienes 19, 50, no, ya no sirves. Es decir, no somos una sociedad equitativa. El discurso de la meritocracia ha castigado a los más humildes, a los más pobres, a los que menos condiciones tienen de una educación más performante, dirías, porque claro, para acceder a ese puntaje necesitas mucha formación de por medio. Entonces, el hecho de que sea público no significa que sea de todos. No, en el caso ecuatoriano, el acceso a la universidad es elitista, por ejemplo. Es una universidad pública, pagada por los ecuatorianos, pero no puedes acceder. Pero no puedes acceder a esa universidad pública, pues tienes requisitos de entrada. Entonces, no necesariamente lo público significa de acceso universal a todos. Igual en el caso de la salud. Es lo que acaba de reclamar Cristian, ¿no? Pero si es que es universal y pública, yo debería poder entrar. Teóricamente sí, pero tienes mecanismos. La transferencia de sectores públicos al sector privado se llama privatización. Y esa privatización estás poniendo recursos que son de todos en manos que son de pocos, ¿no? Independientemente de la eficiencia y todo lo que tú quieras, pero ya es otra lógica. Ir cambiando, digamos, pero lo otro los criterios que tienen los empresarios son criterios de rentabilidad. Entonces ellos ponen la educación en la lógica costo-beneficio. ¿Cuánto pago? ¿Cuánta utilidad tengo? El Estado no tiene esa lógica.
No puede tener No la puede, lógica claro. costo-beneficio, ¿no? La sociedad debe escoger. Pero sí debería optimizar los recursos que tiene el Estado. Los recursos se optimizan en función de las metas que tú quieres lograr, ¿no? Y las metas no tienen que ver con el costo-beneficio. En el caso de las metas sociales, por ejemplo, vacunar a unos niños no tiene nada que ver con el costo-beneficio, pues, ¿no? Tiene que ver Sino con el una hecho de que sociedad logres disminuir cierta tasa de prevalencia en enfermedades o el embarazo, qué sé yo, precoz. Ya. ¿No? Tú utilizas recursos para evitar el embarazo precoz y mides en función de eso y los utilizas de una manera óptima. Entonces, lo óptimo no tiene nada que ver con el costo-beneficio, Claro. tiene que ver con las metas que te Porque pongas entonces ahí les adelante, plantearía ¿no? una cosa y uno podría decir, miren, bajemos del déficit fiscal eliminando que 20 ministerios de los 40 y pico que hay. Pero ¿qué haces con la gente? Porque esa gente, esa gente a nivel macroeconómico es demanda interna. Es consumidores. Son consumidores. Pero no estás aplicando esto de Pero en el supuesto de que tú disminuyas, por ejemplo, y reduzcas el gasto en nómina, tamaño, ya. al empresario le estás dejando sin mercado, consumidores. sin consumidores. A las personas que estaban vendiendo, tú dices, bueno, pueden ir a la empresa privada, Ujú. pero la no empresa generar. privada necesita liquidez, es decir, no es que el empresario produce por producir, él produce en función de las ventas. No, y si las ventas caen, no produce nomás. No necesita Entonces, empleados mira tampoco. lo complejo que es. Tienes 800,000 personas que dependen del Estado en este momento, que reciben nómina, sueldo. El momento que tú, por A o B circunstancias, por cualquier argumento, sacas de ahí, quien paga las consecuencias es un empresario privado. ¿No? Es un empresario privado que puede ser pequeñito, puede ser mediano, puede ser grande. Entonces, la economía hay que verla como una interrelación. Hay que verla con su complejidad. Hay que ver los dos lados de la ecuación. ¿Sí? Porque si tú solamente ves en un lado, puedes provocar desequilibrios en el otro lado. Igual, si ves el otro lado, desequilibrios. Tienes que empatar las dos y en función de eso programar hacia futuro. Es decir, si vas a ajustar, ajusta de tal manera que eso no impacte en el empresario. Y si vas a ajustar en el lado empresarial, que no impacte en el lado de los recursos públicos. Ese equilibrio se puede encontrar en la economía, lo que dice Pablo. ¿Y qué necesitas ahí? ¿Empresarios primero más comprometidos con el país y con su gente o solamente el compromiso con el gobierno de turno? Yo creo que sí hay cómo llegar a un equilibrio. Yo sí considero, y hay países en el mundo que han logrado encontrar el equilibrio de hasta dónde el Estado se debe meter. Para cerrar un poquito las ideas. Es cierto que hay algunos servicios que no debería ponérselos a competir, pero eso no quiere decir que no pueda ser más eficiente si yo los terciarizo o genero una opción en la cual yo pago por el servicio al sector privado, como por ejemplo decía Pablo, la recolección de basura. ¿Para qué yo me dedico como gobierno a ponerme los camiones, el controlador, el agente, etcétera, etcétera? Si alguien puede venir, una empresa especializada en el... y puede cobrar menos de lo que yo estoy gastando. Y no es cuestión de que en el caso de la universidad o de los servicios de salud, inclusive va la plata al empresario. La plata va al usuario. Yo, estudiante, decido dónde quiero estudiar. Y eso va a permitir que, claro, veíamos la otra forma de exclusión en el Ecuador, ¿no es cierto? La exclusión de la nota para acceder. Ha sido más grosera esta. Y esta es más grosera. ¿Por qué? Porque requiere que hacia atrás veamos qué pasó con la educación. Y el hacia atrás ver qué pasó con la educación significa que escuelas no fueron de muy buena calidad, colegios de no muy buena calidad. ¿Cómo mejoro eso? Poniendo a gente especializada en el área de educación a dar esos servicios que no van a estar sectorizados aquí. Pero a veces van a irse a los lugares más... Especialicemos primero a la gente. Pero en ese contexto es a donde creo que debe estar el nuevo modelo de Estado que requerimos. Porque el modelo estatista de que todo debe hacer el Estado, que la demanda agregada tiene que ser empujada desde el Estado con el gasto y que el consumidor en el sentido de la contracción podría complicar la economía, que sí, es cierta, y hemos vivido un modelo de los 10 últimos años basado en la expansión de la demanda agregada. ¿A dónde nos ha llevado? A que estemos en los problemas que estamos. ¿Por qué? Porque no producimos nada. En Ecuador no producimos absolutamente nada. ¿Por qué no producimos nada? Seguro que no producimos Es que nada. nosotros, ¿qué Y lo que importamos? Importamos primarios. No, exportamos. Claro, petróleo, camarón, banano, Sacándole flores. La parte petrolera. No hemos mejorado. Pero que nosotros no hacemos nada de tecnología, no hacemos celulares, no hacemos carros, no hacemos televisiones, solamente eso es una demostración de avance. Si nos dedicamos a la parte tecnológica, a tener
producto elaborado. Pero poder hacer productos con valor agregado, en los cuales nos permita competir hacia fuera y nos permita dejar de importar, que es lo también importantísimo, porque nosotros Pero el mercado local te alcanza, porque los que te promueven exportar para crecer no están pensando necesariamente en el mercado local. Claro, pero si nosotros comenzamos a ser competitivos, a tener productos con valor agregado, ¿qué es lo primero que vamos a dejar de hacer? De importar. Entonces, ahí viene el punto del modelo que lo acabamos de pasar durante 10 años. Un gasto público extremo. ¿Quiénes ganaron o quiénes recibieron ese gasto? Inicialmente, todos aquellos que están o hemos estado o hemos pasado por el sector público. ¿No es cierto? Eso es lo primerito. ¿Y qué hacemos? Consumir. ¿Y qué consumíamos? No consumíamos cosas de Ecuador. ¿Qué es lo primero que compramos? Celulares y tablets. Y lo segundo que compramos carros. Y lo tercero, ya comenzamos a demandar vivienda para mejorar nuestra situación de vivienda. Que ya eso es lo local. Estoy fuera del mercado, Pablo. Pablo, esta visión, diríamos así, ¿no es cierto? Claro, a mí me preocupa porque a veces la economía se trata exclusivamente de balanzas, de equilibrios comerciales y económicos, pero la gente tiene, y yo por ejemplo, si no producimos aquí celulares, no me preocupa. Tampoco ensamblan aquí y no veo la diferencia, digamos, ¿cierto? Sí. Porque creo que sí somos capaces de crear otras cosas. Y si me siguen comprando postres, decía un amigo mío en Atacún, que me sigan comprando. Yo puedo venderles postres. Y hacerles además muy buenos postres. ¿No es cierto? O sea, claro, ¿cómo hacemos esto que sí puede ser una visión de avance, de producción y todo eso, pero vamos a competir con unos más grandotes que ya producen? Sí, no podemos competir a nivel tecnológico, o sea, con nadie. Y este momento, la entrada de China al escenario económico mundial cambió las coordenadas de lo que antes era la competitividad. No hay empresa en el mundo que pueda competir con los chinos. No hay empresa en el mundo. Todas las empresas informáticas en este momento han dejado de producir en sus países para trasladarse a China. La mayor parte de empresas textiles en este momento están trasladándose a la India, a Bangladesh, y a China, a Tailandia. O sea, ya no producen en sus lugares de origen. Por ejemplo, Nike, una empresa de productos deportivos. Nike, que es una empresa global, el día de hoy se caracteriza por no producir absolutamente nada. O sea, todo ha llevado un proceso de outsourcing, es decir, tú no vas a ver un trabajador de Nike haciendo zapatos. ¿Qué hace Nike? Gestiona su marca nada más. Las grandes empresas de ahora gestionan ¿tiene relación con los que le producen en cada uno de los países? Ya ni siquiera eso. Ya en la India ni tampoco. Ni siquiera eso, ya. No, al principio, esta es interesante porque Nike al principio abrió fábricas en Indonesia que eran subsidiarias de Nike. Luego en Argentina también. Y luego las dejó, contrató simplemente subproductores, si tú quieres, subcontratistas, y ahora subcontratistas de subcontratista, y ahora no produce nada Nike. Entonces, la competitividad de ahora se mira en otros términos. O sea, China tiene lo que se llama economía de escala, sobre todo en capital humano, tan grande, tan fuerte, que nadie puede competir con los chinos. ¿Qué hacen los países ahora? Se especializan en lo que tienen. Van especializándose en lo que tienen y van tratando de ganar en el mercado mundial con sus nichos de mercado. Entonces, estamos también tratando de ver de otra forma la economía, tratando de ver la economía de una forma más convivial. Antes no habían temas como el calentamiento global, por ejemplo, como la calidad de vida. Claro, tú tenías mucho dinero, pero pagabas con infartos al miocardio, pues la cantidad de dinero Pablo, que tenías, ¿no? Cuando uno dice para mejorar la calidad de vida y todo eso, necesitas recursos, necesitas producir cosas diferentes, necesitas trabajo, y eso es lo que hemos hecho necesitas que el Estado te regule la relación entre seres humanos, no solo entre capitales. Por supuesto, y eso es lo que hemos tenido. Entonces, mira, cuando empezamos la década, empezamos con una pobreza del cerca del 60%. Significa que cada 3 ecuatorianos, 2 eran pobres. Hoy estamos en el 23%. La clase media que tenemos en el 2017 no la teníamos en el año 2000. Puedes decir que fue causa de la dolarización, la política económica, todo lo que quieras, pero tenemos una clase media tienes una clase media más fortalecida. Mucho más fortalecida. ¿Y eso es del éxito de este gobierno? Yo pienso que de un proceso que viene del 2000, donde está la dolarización. ¿Cuál es el éxito de este gobierno? Haber redistribuido, haber utilizado la política social para hacer redistribución, lo que antes no se pensaba.
Fíjate tú la inversión pública en el 2006 y en el 2007. Es impresionante el salto que da la inversión pública, ¿no? Pero por el monto de ingresos también, pero no solo porcentual. O sea, tiene que ver, porcentualmente. Sí, nosotros medimos en términos del PIB. Ya. Es decir, para evitarnos justamente el hecho de que un gobierno tuvo más, otro gobierno tuvo menos, entonces buscamos un baremo como un porcentaje. ¿Cuánto gastaste tú con respecto a tu ingreso y cuánto gastó el otro con respecto a tu ingreso? El déficit de los últimos gobiernos, creo yo, tiene que ver con la cuestión agraria. No ha habido políticas agrarias ni política de pequeña industria, ¿no? Pero han habido políticas de redistribución. Que necesitamos Estado, por supuesto, porque el Estado somos nosotros. Nosotros firmamos un contrato social que se llama Constitución. Ya, Gobierno, el gobierno es otra cosa. Sería, que necesitamos leyes. Entonces, ¿qué es lo que había que cambiar? Está bien que hayan ganado. Tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar. Te digo, no tenemos política agrícola. No tenemos política industrial, no tenemos políticas de liquidez, no tenemos políticas de mercado interno, no tenemos políticas de ciencia y tecnología, a pesar de los recursos que se hayan invertido. No tenemos institucionalidad, tenemos un país... Ahí también sí viene... Pero ya son otros problemas, fíjate. Entonces, si ha habido redistribución, y te diría, ¿cuáles, por ejemplo? ¿En qué sectores ha habido redistribución? Tú tienes redistribución, sobre todo desde el año 2005, 2006, ¿no? Que viene la transición política en el Ecuador, en este último periodo, tienes redistribución del ingreso y tienes la forma de medirlo a través de lo que llamamos excedentes brutos de explotación, remuneración y todo lo que tú quieras, ¿no? Pero recuerda que una cosa es la economía y otra cosa es la economía política. Es decir, medir esos agregados dentro de dinámicas de poder, de hegemonía, de control, es otra historia. Entonces, tú tienes procesos que hoy nos dan cuenta de una sociedad con clase media, con niveles de consumo que no existían hace 15 años, que no teníamos hace 15 años. Ahí diría, antes de pasarme con Cristian, entonces por gusto te opusiste al gobierno y además les competiste. No. Era de haber respaldado. Nos hubieras ayudado más estando ahí. No es eso. Porque ¿qué estamos discutiendo? Estamos discutiendo libertad. Estamos discutiendo instituciones. ¿No? Estamos discutiendo respeto. Estamos discutiendo autonomía. Es eso lo que estamos peleando. Somos una sociedad que está peleando, ya no está peleando, por ejemplo, que el gasto social, etc. Estamos peleando eso, pero estamos a un nivel donde peleamos otro tipo de cosas, peleamos libertad. Los intereses cambiaron, dirías tú. Yo diría, mira lo que ha pasado en las últimas semanas, la gente está peleando instituciones, está peleando datos concretos, certeros, es personas de clase media, claro, es personas... pero entonces sería la clase media que creció la clase dejó media de respaldar al gobierno. Efectivamente. Es un mal agradecido. No creció, porque como sociedad ya tenemos otras expectativas. Como sociedad hemos cambiado, ya no somos la sociedad que éramos en el 2000. En el 2000 estábamos presionados por la crisis, la pobreza, ¿no? Por una serie de problemas graves, fundamentales. Hoy la sociedad de 2017 regresa a ver, se preocupa del calentamiento global, los jóvenes se preocupan de la ecología, de las mascotas. Tenemos una ley como la ley LOBA, por ejemplo, que hace 15 años era imposible esa ley LOBA, ¿no? Tenemos problemas de la estructura patriarcal de la sociedad, etcétera. Pero ahí yo, por ejemplo, con esto, la estructura patriarcal, pienso en el presidente Correa y digo, no solo que no cambiamos, sino que hemos retrocedido. Exactamente. Pero entonces hay otras cosas. Pero la economía, y con estos saldos, para ir un poco retomando el tema, que nos falta algunos minutos para... Esta economía que queda, ya está claro que no hay mesa tendida, que además hay unas visiones en donde hay que comenzar a trabajar. ¿Qué deberían hacer? Porque claro, no iremos a... quite los subsidios, disminuya tal cosa, venda esto, vende esto otro, y entonces yo ahí les diré a los dos, y salgamos a la calle a defender. Y ahí personalmente, claro, yo vuelvo a decirlo, Pablo se queja de toda la parte por fuera de la economía, o sea que en la parte económica estamos bien. Él admite que ha habido redistribución. Yo personalmente creo que yo vivo otra realidad, porque yo vivo una realidad que yo personalmente he tenido que liquidar más de 25 personas en el año 2016. Yo personalmente en el sector privado veo que se cierran empresas
de la gente que está alrededor todos los días. O sea, yo sí estoy temeroso del tema económico. Y el tema económico no se soluciona con que el gobierno tenga más ingresos para que siga gastando y nos vuelva a meter en el mismo lógica del gasto del gobierno para la demanda agregada, y que con eso lo único que hagamos es importar y sigamos con el riesgo de la iliquidez. Y ese pero ya te ha puesto salvaguardias. Si quieres defender más de importar, dice... Toma la salvaguardia, quiere consumirlo de afuera, y seguimos pagando más, porque pagamos más nomás. El monto no es que yo ya dejo de consumir el de acá. Pero es una forma también de llamar a la conciencia, decir, y al empresario estoy de acuerdo, nuestro, pero oiga, quiere competir, compita también en calidad. Pero hagamos un ejercicio más bien distinto, porque justo lo que preguntabas, ¿no es cierto? ¿A dónde vamos? Sí. ¿Qué es lo que debe buscar? No es cuestión de, y eso es lo que se tenía en un momento determinado con un cambio a lo Macri, ¿no? Un cambio de Argentina, en el cual pasamos de un modelo estatista extremo a un modelo liberal extremo, en el cual el shock de cambio puede ser fuerte. Aquí lo que hay que hacer es dar pasos en firme. Primero, hay que buscar cómo recuperar o cómo obtener recursos frescos, porque nosotros tenemos, con nuestro puntaje de riesgo país más de 700 puntos y con la inflexibilidad. Somos un país caro para acceder al crédito. Eso nos tiene que permitir que tengamos un pacto político, porque el pacto político va a hacer que nos den recursos frescos. De lo contrario, no vamos a tener. Primero. Segundo, estoy de acuerdo, hay que apuntarle a que la gente se meta a producir en los sectores agrícola, agroindustrial, agroexportador. O sea, si lo agrícola, que ya tenemos experiencia, le hacemos un valor agregado adicional, creo que es una ventaja. Yo no quiero teléfonos, insisto. No, está bien, pero si yo ponía el ejemplo de los teléfonos. Porque ya nos pusieron que dijeron que habíamos entrado a la era espacial y lanzaron una cosa ridícula y todas las empresas que se crearon de tecnología en el Ecuador han cerrado. Adicionalmente, ¿qué debemos hacer? Dejar de gastar en más infraestructura que puede ser compartida con el sector privado. Una carretera puede hacer el sector privado y pagársela en el tiempo. La refinería lo hubiéramos tenido hace 10 años si le hubiéramos entregado al sector privado. En fin, tenemos que cambiar la lógica de que todo tiene que gastar el Estado para beneficio de todos. Efectivamente, el beneficio de todos es el cumplir con lo que dice la Constitución. Seguridad social, autónoma, independiente, universal. Educación y salud, universal y gratuita para todos. Y ahora lo primero que diría, salvemos la seguridad social. Pero buscando que sea autónoma. Primero que sea autónoma. No preocuparnos en los que están ya beneficiados de la seguridad social, de seguirles beneficiando. Yo creo que hay que abrirla. Pero en ese mismo concepto no es vamos a beneficiar a uno o a otro, es beneficiémonos todos, pero con la infraestructura que existe. Si hay colegios privados que tienen puestos vacíos, ¿qué es más fácil? Paguemos por el servicio, no es que darle al dueño del colegio para que se haga millonario, es que se beneficie a alguien. Pablo, ¿qué debemos esperar? ¿Habrá cambios en el nuevo régimen? Las señales que está dando el nuevo régimen implican que es una continuidad de lo mismo. Uno habría esperado una estrategia de apertura hacia la sociedad. Recuerda que esta sociedad está fragmentada, está polarizada. Las últimas elecciones nos hicieron mucho daño como sociedad. Las últimas elecciones contrapusieron un partido político contra el Estado y claro, muchos sectores se quejan de eso, consideran que no fue ético y hablan de fraude y todo lo demás. La institucionalidad del país está absolutamente desgarrada, el país está polarizado, hay una polarización, hay una mitad del país que no cree en el gobierno y es el peor escenario porque hay algo que sostiene a la economía que son las instituciones. Y las instituciones se sostienen con confianza. Este es un gobierno que empieza con puntos en contra, si tú quieres, ¿no? Con puntos en contra, cómo resolver los problemas graves que tenemos, ¿no? El hecho de que haya habido redistribución no significa que se hayan resuelto los problemas económicos. Puede ser incluso que los hayan agravado incluso, ¿no? Sino que el éxito fue que algo llegó. Exactamente, y que lo utilizaron estratégicamente para consolidar sus posiciones. Es otra historia, te digo, ¿no? Reconocemos los problemas económicos y tenemos que darle solución a esos problemas. El país necesita política agraria. No podemos estar sin política agraria en este momento. Necesitamos política para los pequeños productores. ¿Cómo es posible que no existan líneas de crédito para la microempresa? De 20.000 millones. ¿De cambiar esto? Es que yo no le veo por ningún lado, pues, no le veo, porque entonces, son los mismos. Entonces tú encuentras que esto va a ser un modelo que continúa y eso va a agravar al país. Sin credibilidad, sin legitimidad,
estamos entrando en escenarios de conflictividad social, de crisis de gobernabilidad, que prefiguraron la inestabilidad de antes de los 80, de los 90, ¿no? Es decir, escenarios donde tienes conflictividad social, crisis de gobernabilidad, escaso margen de maniobra del gobierno, dolarización amenazada por la crisis de balanza de pagos y un gobierno atado de pies y manos para resolver problemas y confiando en su propio aparato, no confiando en la sociedad. Con esto termino, y entonces que el regreso del señor economista Correa es inminente. No, yo creo que, insisto, que el señor licenciado Moreno no valió, que es él nomás. No, yo creo que definitivamente, primero debemos aprender de la historia, ¿no? A donde estamos es lo que nos llevó el modelo. No es que nada más que el modelo de me gané la lotería, gastémonos todo lo que podamos en la casa grande y ahora sí no tengo plata para pintarla. Así de simple es el hecho. Lo que teníamos que haber hecho es, ok, veamos si construimos una casita donde entremos todos, que tengamos plata para mantenerla, pero dediquemos la otra parte a producir, a ponerme una panadería, para a ponerme ganar. y ahí sí seguir a futuro. Pero Pablo, ¿habrá la posibilidad de abrir la panadería? Diálogo, yo insisto en eso. O sea, cualquiera que sea el gobierno tiene que dialogar con su sociedad. Que por favor, el señor... sería, si te invitan al diálogo, ¿estás dispuesto? Todos tenemos que participar en el diálogo, ¿no? Que el señor Moreno piense no en su partido, en su aparato, piense en el país. Piense que lo que le viene es muy duro y que solo se puede resolver con el país. Piense que tiene los puntos en contra, que tiene medio país este momento que va a estar a la expectativa de lo que haga. Si nombra un gabinete que provenga del aparato, del buró, hasta ahí llegó Lenín Moreno. Hasta ahí llegó. Bueno, y se nos acabó el tiempo. Yo quiero agradecerles a ustedes, a Pablo Dávalos y a Cristian Albuja, que, bueno, no solo que íbamos a ver las cifras, sino que entramos en una discusión del rol del Estado y de lo que puede ser una economía distinta, mejorada. Dos visiones que nos invitan a reflexionar. Y yo, en cambio, les invito a que a partir de las 3 de la tarde nuevamente puedan estar a su disposición este programa. Agradecerles a todos los que nos han seguido y nos encontramos el día de mañana. Muchas gracias. Gracias.